Muy buenos días, amigos televidentes. Miércoles 20 de octubre. Ya por aquí estamos pidiendo la decoración navideña, pero llegará en su momento. De buen ánimo en un programita muy importante para hoy. Interesantísima entrevista, comentario como siempre interesante. Pero interesante también es que a las 10 de la mañana está el simulacro. Si usted ve un juidero, por lo menos en el Huacal y en la policía, esos van a ser dos centros fundamentales que van a desalojar. Si usted oye el reperpero, no se asuste. Bueno, vamos a escuchar la prueba para que ustedes vean de qué se trata. Dale para allá, productor. Un simulacro de terremoto. Instituciones públicas y otras edificaciones serán evacuadas. Si escuchas explosiones o alarmas de rescate, mantente tranquilo y sigue las instrucciones de las autoridades locales. Colabora, porque este ejercicio te ayudará a estar preparado ante una catástrofe real. Bueno, ya lo saben, sirena, juidero, bombero, eso no es de verdad. Es un terremoto de 7.7, santa barbaridad, que va a ocurrir en Santiago a las 10 de la mañana de hoy. Buenos días, Catherine. Buenos días, Yulisa. Buenos días, Nelson. Catherine, para ustedes, para nuestro equipo de producción. Buenos días para el Flaco y para Gerald, la voz de la conciencia de Despierta con CDN, detrás de las cámaras. Todo lo que ustedes oyen que se vocea aquí son ellos dos que lo hacen. Yo sé que muchas veces ustedes se dan cuenta. Para Susan, que está lista por aquí también, y para todos ustedes que nos ven desde sus casas. Hoy, como tú dices, Nelson, a las 10 de la mañana se moviliza el país con este simulacro de terremoto. Van a simular un terremoto, usted va a escuchar probablemente de todo y ojalá que muchas comunidades se sumen a esto, porque es importante que la gente, que los niños sepan qué tienen que hacer en caso de que en República Dominicana haya un terremoto, no solo de magnitud 7 como se quiere simular, inclusive de más de 5.5, que es donde empiezan a moverse los cimientos de las edificaciones, y muchas veces ni siquiera nosotros mismos los adultos tenemos un punto de reunión, tenemos un lugar de evacuación y no hemos educado a nuestros niños para que sepan qué tienen que hacer en caso de un eventual desastre, máxime si sus padres no están en casa. Esto es una cultura que tenemos que acoger, tenemos que irnos preparando porque República Dominicana vive de espalda a sus situaciones. Hace más de 50 años que esperamos un gran terremoto en República Dominicana que por estadística debió, dicen los especialistas, de haber llegado y probablemente estamos a las puertas, por lo que me dice alguien por ahí que la boca se te haga chicharrón, pues tenemos como quiera que prepararnos. Además vivimos de espaldas al mar. ¿Qué haría República Dominicana si tras un eventual terremoto tenemos un tsunami? Tenemos que saber que vivimos en medio de una zona sumamente activa, que es la zona del Caribe, y tenemos que educarnos, mantenernos con la premisa de que debemos saber y decirle a los nuestros qué hacer en caso de una situación de calamidad. Hoy es un buen día para iniciar a prepararse. Bueno, buenos días, Yulisa, buenos días, Nelson. Ya lo saben, tenemos este simulacro nacional, atentos todos. Acá en CDN haremos también lo propio. Hay muchas informaciones vertidas en la agenda nacional. Faltan 72 días, Nelson, para que concluya este 2021. Con relación a la cercanía de las festividades decembrinas, hay problemas, señores, de desabastecimiento a nivel mundial. Hay escasez para los que están pensando en pedir cosas por internet, etcétera, etcétera. Incluso para los que quieren comprar regalos para diciembre. Vayan pensando en opciones locales, porque mucha gente se va a quedar lamentablemente sin la posibilidad de adquirir productos, en fin, dada una suerte de tapón global que se ha dado en los principales puertos del mundo, ni hablar de lo que ocurre en China, en los puertos de Estados Unidos. Así están las cosas. Hoy el presidente de la República, Luis Abinader, viaja a Panamá, se reunirá con sus pares centroamericanos, panameños, costarricenses, una vez más sobre el tapete el asunto migratorio con relación a nuestro vecino país, a Haití, y cuáles son los resultados de ese lanzamiento de ofensiva que se dio en la ciudad de Nueva York con el discurso del primer mandatario y con una comunicación que englobó al menos la voz de varios países de la región, clamándole a la comunidad internacional, exigiendo acciones concretas para tratar de atender a lo que ocurre con los migrantes haitianos, no solamente acá en República Dominicana, sino también en otros países de América Latina. Vamos a ver el contenido del programa, ahí está.
Trabajará con los buenos y enfrentará a los malos, asegura el nuevo director de la Policía Nacional. Legisladores del PLD consideran que la Junta Central Electoral se extralimita al prohibir proselitismo prematuro. Advierten sobre posibles suspensiones de trabajadores por negarse a presentar tarjeta de vacunación. Aumentan los casos de coronavirus tras el inicio de la docencia presencial y la apertura económica. En nuestra entrevista central recibimos al ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla. Además estará con nosotros Melvin Brioso de Rotary República Dominicana para conversar sobre la erradicación del polio. Ya está lista Susan Castaños para contarnos cómo amanece el país desde la mirada del periódico El Caribe. Adelante, Susan. Buen día, Yulisa, Catherine, Don Nelson y a toda esa audiencia de Despierta con CDN. Entremos inmediato en materia con la portada del periódico de casa El Caribe con las siguientes informaciones de este miércoles 20 de octubre. Y lo hacemos con una nota del ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, quien manifestó que no hay nada definido sobre una reforma fiscal. Entrevistado con el almuerzo El Caribe, CDN dijo que el presupuesto del año 2022 ya fue sometido con su soporte financiero. En otra información, la Cámara de Diputados acogió a Marielena Vázquez, hija del ministro de Interior y Policía, para presidir pro competencia. La dama fue electa entre 5 candidatas para sustituir a Yolanda Martínez. Continuamos con noticias, esta vez el Diálogo Nacional, que integra 13 mesas de trabajo. Participantes definieron la metodología a seguir y abogaron por un consenso para aprobar las reformas propuestas por el presidente Luis Abinader. Pasamos a notas de política y es que se cumplen hoy 2 años de la división en el Partido de la Liberación Dominicana, donde pasó a la creación de la Fuerza del Pueblo, presidida por Leonel Fernández. En materia sanitaria, El Caribe nos habla de que ciudadanos acuden en masa a los centros de vacunación anti-COVID-19, mientras suben los indicadores, la ocupación en las camas UCI se ubica en un 40%. Continuamos con la contraportada del periódico El Caribe con noticias del ámbito deportivo, como esto que vemos en pantalla sobre Cody Bellinger y Mookie Betts, que dieron un gran alivio a los Dodgers. Ambos aportaron en las entradas finales para conducir la victoria sobre el equipo de Atlanta. Continuamos ahora con nuestro portal digital www.cdn.com.do, donde usted podrá informarse de las noticias más importantes en el país y el mundo, como esa del Partido Reformista, que propone un incentivo navideño de 1,000 pesos para motivar a los ciudadanos que aún no han acudido a aplicarse la vacuna contra el COVID-19. Así que les invitamos a que visiten nuestro portal www.cdn.com.do para que esté enterado y enterada en todo momento. Ha sido todo de mi parte, retorno con ustedes, feliz miércoles. Gracias, Susan. Bueno, ya de nuevo y con el compromiso de enemistarse con el COVID de aquí a lo que resta del año, Jim Suriel. Muchísimas gracias. Tendremos en las próximas 24 horas la combinación de 2 sistemas atmosféricos sobre República Dominicana. Una vaguada persistirá durante las próximas 24 horas en el territorio dominicano y también estarán uniéndose los efectos de una onda tropical, la número 61 de esta temporada ciclónica, en incidir también en República Dominicana. Tendremos a partir de este mediodía el incremento de la nubosidad, principalmente hacia la cordillera central, parte de la región del Cibao, también hacia el sureste y zona fronteriza. Será esta tarde y esta noche que incrementen las precipitaciones en gran parte del territorio nacional. También los vientos que llegan desde el Mar Caribe, los vientos del este-sureste, arrastran mucha humedad desde el sur hasta nuestra zona de pronóstico y es por eso que incrementa también la sensación calurosa en gran parte del territorio dominicano. Tendremos, además de las lluvias, posibilidad de descargas eléctricas y ráfagas de viento en ocasiones, sobre todo hacia la cordillera central, el Cibao y también hacia la zona fronteriza. Estas han sido las informaciones del tiempo. Regreso con ustedes. Bueno, muchas gracias, Jim. Vamos a la primera pausa. 7:18 de la mañana. Vamos a hacer ahora un repaso por el interior del país con las principales informaciones. En San Francisco de Macorís, la policía puso bajo arresto a un joven de 19 años que habría sustraído del interior de una jipeta en la ciudad de Santo Domingo una cantidad indeterminada de dinero en efectivo.
Se trata de Ángel Luis de la Cruz Betances, alias El Limpiabote, quien reside en el sector Ugamba de esta ciudad y a quien al momento de su arresto le ocuparon 19,000 pesos en efectivo. También en San Francisco de Macorís, 2 colombianos acusados de sustraer una cantidad no determinada de dinero en las afueras de una entidad bancaria fueron apresados. Se trata de Orlando Vargas Chamorro y Jean-Pierre Lozano Medina, ambos residentes en la ciudad de Santiago. El informe policial establece que los detenidos habrían roto un cristal del vehículo de la víctima para sustraer el dinero, hecho que ocurrió el día 29 del pasado mes de septiembre. En San Cristóbal, personas hasta el momento desconocidos asaltaron una reconocida banca de apuestas del centro de esa ciudad, donde a punta de pistola cargaron con miles de pesos del lugar. El asalto a la banca Universo Sport se produjo a pocos metros del destacamento de la policía. El Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre decomisó 229 galones de combustible en varias labores de inteligencia que se realizaron en Dajabón y que serían trasladados hacia Haití. Durante estos operativos también se decomisaron 74.800 unidades de un contrabando de cigarrillos. Abogados de San Juan de la Maguana demandaron de la Procuraduría General de la República retomar los trabajos del Centro de Corrección y Rehabilitación que se construye en la comunidad de Pedro Corto. Los profesionales del derecho criticaron que la obra haya sido paralizada cuando ya se encuentra en su etapa final. Se quejaron del hacinamiento en que se encuentran los reclusos en la actual cárcel de San Juan de la Maguana. Yagmi Minaya, CDN. Bueno, así están las cosas en el interior del país. Hablemos del nuevo director de la Policía Nacional recién nombrado, no lo digamos nuevo, Eduardo Alberto Ten. Aseguró que trabajará con los buenos, que enfrentará a los malos, simple, que va a ejecutar todas las investigaciones que además tengan polvo. Ramón Canela, que nos cuente qué más dijo el director. ¡Cambio de mando! La Policía Nacional se complace con la designación del mayor general licenciado Eduardo Alberto Ten. Como un hombre lleno de intenciones para la institución y sus miembros, a la cual no llegó a servirse sino a la ciudadanía, se definió el nuevo director de la Policía Nacional, quien lanzó fuertes advertencias a quienes infrinjan la ley. Y debemos de llevar a ese padre, a esa madre, a ese trabajador, a ese empresario también, para decirlo todo, comerciante en sentido general. La policía tiene el deber de que ese ciudadano y esa ciudadana lleguen seguro a su casa. Al reafirmar el propósito por el cual fue asignado en el cargo, el mayor general Eduardo Alberto Ten dejó entrever algunas acciones en las que enfocará sus primeros meses de gestión. Vamos a actuar con transparencia. El general Ten no busca que la policía sea un supermercado. General Ten no busca que la policía sea un medio de sustento para el alto mando policial, medio y bajo. Ten ofreció estas declaraciones en el marco de su primer encuentro con la comisión que ejecutará la transformación de la institución del orden. Quisimos tener este primer encuentro de acercamiento para todo lo que tiene que ver con el seguimiento a todas las medidas anunciadas por el señor presidente de la República en torno al presupuesto de la policía. Todos estos anuncios que hizo el presidente son anuncios que se sustentan de una serie de levantamientos, pero también iniciativas pensadas. Aquí no se está improvisando. La falta de presupuesto para la formación y operatividad de la Policía Nacional fue uno de los temas abordados por la comisión, que paralelamente lleva a cabo una serie de encuentros regionales para escuchar las principales de la población. Ramón Canela, CDN. Tiene una época interesante para nosotros, y es que a este nuevo jefe de la policía, por suerte, tiene sus primeras 24 horas sin un muerto, sin una cantidad de atracos que la gente pudiera salir a decirle que ha hecho en 24 horas. Y qué bueno, porque también, a pesar de que tengamos cientos de problemas, hay que darle una tregua para que se aclimate. Él no ni siquiera estaba en Santo Domingo, viene de Santiago, y hay que darle el chance al jefe de la policía. Ahora,
Yo lo escuché antes de ayer decir que a los delincuentes que se encuentran en el escenario que ellos quieran, que elijan a dónde que se van a enfrentar. Yo creo que hay que mirar hacia adentro en la Policía Nacional. Toda la reforma que se está haciendo desde la presidencia para transformar la Policía Nacional es precisamente porque los grandes problemas de la policía están dentro de su misma organización. Y yo creo que antes de hablar de los problemas que tiene la ciudadanía, de la cantidad de delincuentes, creo que la policía tiene que mirarse adentro primero y ver por qué ha crecido tanto la delincuencia, por qué los delincuentes no tienen límites, por qué en las zonas donde hay presencia policial son esas mismas zonas que todos los días crecen las denuncias de atracos. Yo creo que hay que empezar por algún punto y probablemente se pueda empezar por ahí. Delincuentes que no tienen protección de la policía tienen cuidado cuando van a salir a atracar, pero los que están protegidos por la policía lo hacen a cualquier hora, en cualquier lugar, a cualquier ciudadano, incluso no lo hacen ni siquiera en motores, lo hacen caminando. Y no tienen que cuidarse porque cuando van al destacamento, ellos saben que no va a pasar nada, a veces ni le toman la denuncia. Y cuando le toman la denuncia, ustedes oyeron la estrella de delincuente, como confesaba aquí. Sí, ellos toman la denuncia y nos llaman para que repartamos. Si las cosas no son de esa manera y de verdad la policía se enfoca en capturar, no necesariamente matar delincuentes, porque aquí hubo una época, la época del cirujano de Guzmán Fermín y la de Candelier, que mataron mucha gente, más de 200 muertos, presuntos delincuentes, y la situación siguió. Entonces, en matar delincuentes tal vez no está el problema, pero sí en hacer una labor de patrullaje efectiva, de supervisión efectiva, de persecución efectiva. Y hay una segunda parte que yo sé que es una queja permanente de la policía, que el Ministerio Público y que los jueces no hacen su parte, y que los ciudadanos no mantienen las denuncias, pero a la policía que trabaje para mantener lo suyo, y que deje entonces que los demás estamentos judiciales se desacrediten si se quieren desacreditar. Pero no puede ser que los ladrones aquí trabajen, entre comillas, con protección de la Policía Nacional. Yo creo que eso, primero que todo, eso hay que eliminarlo. Sí, yo decía ayer precisamente que el enfoque de la reforma y el problema de la seguridad ciudadana plantean dos escenarios. Incluso el general Ten habla fuerte y advierte y amenaza y los delincuentes que lo va a buscar debajo de la piedra, porque es un tema de la agenda del gobierno, la inseguridad. Él tiene, me imagino que es parte de su encomienda, tratar de reducir, de atemperar esa percepción que hay ahí. Si ustedes ven los discursos de la oposición, ahora por encima de la salsa de precios está la inseguridad. O sea, eso es un punto político para el gobierno que seguro el general Ten sabrá cómo manejarla, porque por lo menos habla, advierte, dice, y eso llevaría al ánimo de mucha gente la sensación de que realmente está alguien que va a enfrentar la delincuencia, que va a enfrentar la criminalidad. Pero ahí hay problemas que no se van a resolver. Decía Yulisa que por lo menos en las primeras 24 horas no hubo un muerto, y probablemente sea así, y no hubo un hecho sonoro, probablemente sea así, pero hay muertos que se producen, que no necesariamente es la policía, que no necesariamente son los delincuentes. Claro. Son sectores que le tiran esos muerticos. Y que lo calientan. Sí, lo calientan, le tiran en los pies y dicen, mira, es lo mismo todo, no va a resolver nada. Y el enfoque de la reforma, yo le decía a Sergio Tulio, ¿qué policía que ustedes quieren? Es un policía próximo a la gente, ciudadano, que no sea reactivo, que no sea represivo. Yo no sé si es el policía que va a ayudar a una gente, a un anciano a cruzar la calle, que va a acudir a un llamado. No está claro qué policía es que se quiere, como tampoco está claro qué es lo que quiere la Junta y qué es lo que quieren los partidos. ¿Recuerdan ustedes un comunicado de la Junta? Incluso desde el Caribe editorializamos de que la Junta Central Electoral estaba siendo muy categórica y que la Junta no estaba reconociendo una serie de derechos que tienen no solo los partidos, sino todos los ciudadanos. Y que la Junta, amparándose en las leyes de partido electoral, no podía menoscabar
derecho con rango constitucional, libertad de tránsito, libertad de reunión, libertad de expresión. Pero bien, la Junta entonces recogió su comunicado y parió una resolución, el Pleno, y lo parió con el siguiente análisis. Dice la Junta, por es verdad, las leyes no dicen nada de qué pueden hacer los partidos en materia de aspiraciones y de su candidatura en la etapa previa al inicio de la pre-campaña. La pre-campaña comienza el 2 de julio del 23, pero ahora se van a quedar de brazos cruzados los partidos. Entonces la Junta dijo que bien, que pueden hacer actividades en sus locales, que pueden promocionarse en sus locales, que no se definan como candidatos, que no pueden montar vallas, hacer mítines, bandereos, que no pueden poner cuñas en medios de comunicación, que no pueden hacer encuestas. La Junta dijo todo eso. Pero los legisladores del PLD y de la Fuerza del Pueblo todavía consideran que la Junta Central Electoral se está extralimitando en sus atribuciones con esa resolución. Yarilis Calcaño tiene un reporte de lo que opinan legisladores del PLD y de la Fuerza del Pueblo. De acuerdo con la resolución número 28/2021 de la Junta Central Electoral, los aspirantes presidenciales no podrán ser precandidatos sino hasta julio del 2023. Se trata de una decisión que afectaría directamente al Partido de la Liberación Dominicana, que convocó a su comité central para el próximo 30 de octubre a los fines de oficializar las precandidaturas. Los precandidatos se seleccionan en octubre del año preelectoral a más tardar. Dice a más tardar, te pone el tope final. Pero si tú lo quieres elegir mañana, tú lo puedes elegir mañana. Y te dice cómo. Radamés Camacho, quien además de diputado es miembro del comité político del PLD, aseguró que esa organización no está en campaña, sino en un proceso de fortalecimiento interno. Como yo vi a David Collado en una asamblea que parecía incluso un pastor entusiasmado, motivando a su gente, incluso diciendo, voy a hacer un levantamiento para nombrar a la base. Otros que también objetan la resolución del órgano electoral son los dirigentes de la Fuerza del Pueblo. La Junta Central Electoral no está facultada para emitir opinión ni tomar resolución más allá de lo que los parámetros de la ley le permiten. Cada partido busca la forma de camuflajearlo, pero al final se ve que son actos proselitistas y promueven figuras. La disposición de la Junta Central Electoral prohíbe la colocación de vallas, afiches o cruzacalles. Por igual será sancionada la utilización de altoparlantes, bocinas y disco light, promocionando a los aspirantes ante la población. Yarilis Calcaño, CDN. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que está servido en este banquete? Unos partidos que evidentemente están con esa sensación de que me quieren llevar por donde no me conviene. Obviamente, la desbandada es propia de nuestro sistema de partidos políticos y lo ha sido siempre. Ese desorden en el que han actuado siempre y que de alguna manera hay que buscar que tenga una normativa. Y yo creo que todo el mundo está de acuerdo al respecto. Es popular y yo creo que es hasta colectivo la idea de que en República Dominicana se está en campaña siempre. A mí me causa gracia cuando Mario te dice, no, nosotros no nos sentimos aludidos porque eso no es con nosotros. Charlie, pero por favor, si ustedes fueron... Charlie, pero ven acá. Charlie, no sea Charlie. Pero niño. Charlie, no sea Charlie. No me salgas con esa. Pero porque muchacho, evidentemente, si hay un partido que tiene precandidaturas armadas, formadas, que han hecho ¿el único? ya actos, es el Partido de la Liberación Dominicana. No hay más. No hay más. Bueno, sí hay más, claro que sí. La Fuerza del Pueblo que tiene por ahora un único candidato. No, pero y no, es el no hay. Fernández. La Fuerza del Pueblo no ha declarado precandidato. Bueno, pero ahí está el problema. En ese bueno que también le corresponde su cuota. Y miren qué cuota al único partido que hasta ahora no ha dicho ni esta boca es mía. Nada. Me refiero al PRM. Señores, ¿por qué ustedes creen que el PRM no grita? Es que ahora mismo no les hace falta hacer campaña, porque cada acto político, cada acto de gobierno se constituye en un acto de campaña. Esa es la verdad y eso es lo que difícilmente la Junta Central Electoral va a lograr frenar. Acá
se puede, claro que se puede, con una política firme, con una normativa y un cumplimiento no solamente del reglamento, sino de una ley electoral, un código electoral, como hablábamos ayer, que definitivamente le permita a las organizaciones y a la sociedad tener una democracia más robusta y que el camino hacia las elecciones no sea una empedrada montaña de cuartos. Porque es eso lo que se pone en juego cada 4 años. ¿Cuánto billete gasta usted durante no solamente el año de campaña, sino antes? En anuncios políticos, en vallas, en televisión, en media tours, en fin. Entonces, ahí está la dificultad para la Junta Central Electoral. Esto no es un asunto de los partidos, esto es un asunto de cómo la Junta lo haga. Porque los partidos, insisto, siempre van a querer estar en esta desbandada. Así yo lo veo. Bueno, lo que sí ha dejado polémica, aparte de eso, pero con eso estamos apenas comenzando. Vamos, dejen que pase diciembre, si no es que utilizan diciembre. Ojalá que le lleven a la gente la fundita, pero en diciembre ahora, no en campaña, para ver si de verdad es legítimo que se preocupan por la situación económica de los más desposeídos. Arranquen ahora, desde noviembre. Arranquen, lleven gas, lleven comida, regalen puercos, regalen cerdo. Ahora, no en el último año, cuando van a estar en campaña. No, preocúpense por la necesidad de la gente en este momento. Por ahí viene Navidad. Vamos, ojalá que se manifiesten y que tú veas toda esa candidez y toda esa condescendencia que derrochan estos políticos justamente en la Navidad previa a la campaña. Vamos a ver, comiencen desde ahora y sean todavía más solidarios. Con lo que no hay mucha solidaridad es con la polémica sobre la legalidad de exigir la tarjeta de vacunación para acceder a lugares de uso público. Esto ha tomado otro matiz y sectores advierten que negarse a portarla en lugares de trabajo podría conllevar hasta la suspensión. Usted podría perder su trabajo por no tener la tarjeta de vacunación. Carolyn Cuevas nos cuenta los detalles. Mientras se debate la pertinencia de esta nueva medida sanitaria contra la COVID-19, los empresarios del sector sindical atizan aún más la polémica. El vicepresidente del CONEP, César Dargam, advirtió que los empleados que no presenten su tarjeta de vacunación podrían ser suspendidos de sus puestos de trabajo. El Código Laboral establece las condiciones bajo las cuales suspender el contrato de trabajo y negarse a cumplir con disposiciones de carácter sanitario como la que estamos llevando puede llevar las conclusiones de suspensión del contrato de trabajo. Esto fue rechazado de inmediato por sindicalistas, aunque reconocen las empresas tienen la facultad de tomar decisiones para hacer cumplir la disposición. No puede ser suspendido legalmente no. Por eso es que hay que acudir a algún tipo de acción que obligue, pero no necesariamente a la suspensión ni al desahucio. Uno tiene que defender la libertad que usted tiene para vacunarse o no vacunarse. Pero también nosotros tenemos que tener con mucha precisión, con mucha claridad, el hecho de que es una condición. Están poniendo una condición. Usted quiere trabajar aquí, tiene que ser con esta condición. La resolución del Ministerio de Salud que obliga a presentar la tarjeta de vacunación entró esta semana en vigencia, generando malestar en una parte de la población que tilda la medida de ilegal. Carolyn Cuevas, CDN. Yo insisto en el apoyo a la aplicación de la resolución del Ministerio de Medio Ambiente y simpatizo con que debe flexibilizarse y relativizarse, como dijo el ministro de Salud. Pero yo apoyo esa resolución sin dejar de criticar todos los privilegios que hay en torno a ella, todas las lagunas, todos los agujeros, todas las incongruencias. Por ejemplo, para usted entrar por la puerta más grande y ancha, que es la de la República Dominicana, usted no tiene que presentar tarjeta de vacunación. Es más, usted viene aquí, hasta de los países que la variante Delta está acabando, y ni siquiera le piden una prueba PCR negativa. Nada. Entonces, usted ve la primera incongruencia. Segundo, usted puede ir a los hoteles, turistas o huéspedes pueden ir sin presentar la tarjeta. Incluso siendo dominicano. Incluso siendo dominicano, usted va a un resort y no le piden tarjeta. Claro. En estos días, Turismo, con una publicidad engañosa y mentirosa, quiso decir, no es verdad, a los turistas se les pedirá su tarjeta, pero no dijeron que eso es si están fuera de los establecimientos hoteleros, o si un turista viene aquí a ver al Faro a Colón, Zafa, ahí para entrar tiene que presentar su tarjeta. Pero para ir ahí no la van a cobrar, no la van a exigir en las iglesias.
de todas las denominaciones. ¿Cuál es el problema? Tampoco en los centros de salud, clínicas, hospitales. Entonces, eso tiene mucha laguna. Pero creo que la gran oleada que hay de gente vacunándose. 405.000 personas vacunadas. Ayer fue un récord. Una barbaridad. Claro. Entonces, ahí sí, yo estoy de acuerdo que la ley tiene algunos aspectos para aplicarse. No necesariamente que se empuje a la gente. Como motivación funciona. Una motivación, una persuasión. Es una persuasión. Mira, dice el Partido Reformista que es lo mismo que le den 1.000 pesos a la gente para que se vacune. Rogelio se va a poner eso, Rogelio Genao. Pero yo creo que debería salir de los bolsillos de Rogelio. A lo mejor. De los bolsillos, sí, no hay otra cosa. A lo mejor. Aunque tal vez debiera salir de ahí. Eso para que tú veas que la ley, aunque sea con hueco, funciona. La ley, aunque sea con hueco, a veces funciona. Sí. Entonces, mire 400, se está vacunando más gente en las últimas 2 semanas que 4 o 5 meses anteriores. Bueno, por la vacuna regalada. Por la vacuna. Pero que se busque fórmula práctica. Me dicen que en una plaza de aquí, de la capital, a tus empleados vacunados le dieron como un carnecito. Sí. Y ellos entran. Pero y salen. eso está bien, porque tú sabes lo que sí no se puede. Hostigar a la gente con el tema de la vacunación. Claro. Si tú trabajas en un lugar y tú enseñas tu tarjeta de vacunación el primer día, no puede ser que te la pidan el segundo día también. El mismo guardia. Y el tercero. El mismo guardia. Y el cuarto día también. Acá en CDN son súper conscientes. Pero eso no puede ser. Aquí en Multimedio, allá abajo están los muchachos. El primer día nos pidieron nuestro carnet a todos. Y ya ellos saben que aquí todo el mundo está vacunado. Vi un meme de una persona que plastificó la tarjeta de vacunación y luego imprimió una franela, entonces todo el frente es la foto. Y aretes también hay. Yo creo que vamos a tener que ponernos creativos, pero tienen que tener por cuidado. Ahí, Kelvin, ¿tú los tienes? Tienen que tener cuidado con el mensaje. No la piden en iglesias, no la piden en centros de salud. Lo de los centros de salud lo veo bien. Claro. Porque una persona que llega con una emergencia, tú no la vas a detener a que te presente una tarjeta de vacunación, obviamente. Ahora, en Santiago dicen o todo toro o todo vaca. Entonces, una parte la va a pedir y la otra parte no. ¿Y qué relajo es ese? Bueno. O sea, usted se puede vacunar para ir a un sitio, pero no tiene que vacunarse para ir a otro. Yo creo, y lo decíamos al principio, que el tema de las medidas no es la medida en sí misma, es el método de aplicación. Y hay que tener cuidado, porque la gente se puede sentir que es una medida relajada. O se necesita la tarjeta de vacunación o no se necesita. O es una disposición oficial o usted lo deja como Estado a expensa de lo que entienda cada institución o cada negocio donde vaya a ir la gente. Pero por lo que estamos viendo ahora, se están empezando a salir las organizaciones de la necesidad de presentar la vacuna. Ahí está Mírenlo ahí. Ahí está la franela. Mire, eso es lo que vamos a tener que hacer aquí. Imprimir la tarjeta de vacunación y andar con ella ahí como un florero. Ahí, la foto de la franela. Lo que yo creo que sí es relevante que se hable al respecto es sobre cómo estamos pensando en las libertades. Porque yo he visto aquí a gente diciendo, esto es dictadura. Es más, hay un hashtag y todo, y que es dictadura sanitaria. Sanitaria RD. Bueno, yo creo que estamos muy lejos, señores, muy lejos. Perdónenme. No, es que tú no sabes lo que es dictadura. Ustedes no saben, a veces cuando se habla con esa ligereza sobre el término dictadura. Claro que hay una conculcación de libertades, pero ha sido la pandemia. ¿Ustedes no recuerdan? El quédate en casa. Eso también era una conculcación de libertad. Usted podía salir para la calle. Es más, aquí hubo toque de queda durante 1 año y medio y yo no vi a nadie que dictadura sanitaria, dictadura pandémica. Por favor, solo eso. Vamos a ser más serios, señores. No solo el toque de queda, eso es una limitación absoluta. Pero nosotros tuvimos aquí de 3 a 4 meses donde tú no debías salir de tu casa. Exactamente, en absoluto. Donde para ir al supermercado usted tenía que planificarse y tenía que hacer una fila de aquí a allá. Y tú viste a alguien diciendo, ¿y qué dictadura, dictadura? Y la gente, embuida dentro de su miedo, no decía nada. Ahora usted puede ir a donde usted quiera. Puede transitar de la manera que le convenga, como debe ser, porque ese es su derecho. Pero con una tarjeta de vacunación. Ahora, parece... La gente va para el cielo y va llorando, Yulisa, eso es así. Va para el cielo y van llorando. Ahora, óyeme, parece que no están todos de acuerdo con eso. Es que es así. Sí, pero que dejémonos de tontería. El 17 de septiembre, la ocupación de cama UCI estaba en 19%. Usted sabe el brinco que dio ayer, 40%, de 37 a 40. Positividad de las últimas 4 semanas, 11. Positividad diaria, 11 también.
y no quieren vacunarse. Vámonos con el Capi. Pero ese es su derecho, no vacunarse también. A la calle ya con José Urtecho. Buenos días. Muy buenos días, don Nelson. Antes de dar la información del tránsito, quiero hacer un comentario con relación al contraflujo que se está instalando todas las tardes a partir de las 4:30 de la tarde de lunes a viernes. El contraflujo inició el lunes y es tomar un carril prestado de los carriles que van en dirección Cibao-Santo Domingo para agilizar el tránsito. Voy a poner agilizar entre comillas, porque la verdad es que no ha habido esta agilización o lo que se está la intención que tiene de agilizar el tránsito para los que van transitando en dirección Santo Domingo Cibao. Hemos observado el lunes y ayer martes grandes congestionamientos en dirección Cibao Santo Domingo que inician el kilómetro 20 y se extiende hasta el kilómetro 14 con tiempos de recorridos de 50 y hasta 60 minutos solo para llegar al kilómetro 14 en dirección Cibao Santo Domingo. Ayer hice la observación al Intran de que si va a concluir el contraflujo en dirección Santo Domingo Cibao en el kilómetro 14, deben arreglar la calle primera del sector La Ciénaga. Esta calle está en muy mal estado y los vehículos se taponan en este lugar y este tapón se ve reflejado en la autopista Duarte, que se utilizan 2 y hasta 3 carriles para girar a la derecha en dirección Cibao Santo Domingo, girar a la derecha en la calle primera. Esta calle está en muy mal estado y crea este tapón en la entrada y justamente en este punto es donde termina el contraflujo. Deben arreglar la calle o el contraflujo debe terminar antes del kilómetro 14 en dirección Santo Domingo Cibao. Hasta el momento, nuestros análisis que hemos hecho en esta medida o este plan piloto, como llama el Intran, no ha dado resultado. Deben tomar los correctivos, sobre todo en esta calle que está bastante complicado, el pavimento está en muy mal estado, y también los correctivos para la salida del contraflujo, donde termina el contraflujo. En el kilómetro 9 vemos una ligera mejoría. No obstante, no vemos esta gran mejoría que ellos están planteando, que está dándose en el kilómetro 9 en dirección Santo Domingo Cibao en las tardes. En este momento tenemos tráfico viable en el kilómetro 14. Sin embargo, vemos congestión intensa que inicia en la avenida Monumental y se extiende hasta la avenida López de Vega con un tiempo de recorrido de 55 minutos. La entrada al túnel de la 27 en dirección desde la avenida Máximo Gómez se mantiene congestionada. Hace 25 minutos hubo un accidente en la salida del túnel, 2 personas lesionadas y se mantiene complicado el tránsito en dirección este-oeste. En la zona oriental hoy está menos incrementado que en días anteriores. Los carriles del tráfico expreso, lo que van hacia el túnel de las Américas, hay alguna adecuación que habrán hecho en el día de hoy porque está bastante agilizado el tránsito. Apenas 10 minutos desde el túnel de las Américas hasta la subida al elevado de la 27 de febrero. Sin embargo, hemos recibido ya quejas de conductores de que el tránsito local está bastante congestionado y muestra de esto es la avenida Ecológica, que está bastante congestionada con un tapón que inicia en la avenida Charles de Gaulle, y también se está complicando la autopista San Isidro para ingresar a la autopista Las Américas. Rutas alternas, utilizar los carriles expresos, utilizar el puente Mella, ambos presentan tráfico bastante fluido desde la zona oriental hacia el Distrito Nacional. Es todo lo que tenemos y volvemos con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, Capi. Sí, Gracias, mira qué Capi. bien se ve Nelson Capi, con la cara de Catherine. Se fue el Capi. Ah, mira, lo que quería comentarle la cara de Nelson y la voz tuya. De nuevo. Lo que yo quería comentarle al capitán, y bueno, lo voy a dejar para la audiencia, para que también... Ah, el Capi está ahí. Capi, sí. No, qué bueno que estás aquí. Óyeme, el otro día publicaron ustedes en Tráfico Expreso una imagen de la Isabel Aguiar y cómo se está asfaltando allí. Yo quiero, Capi, que tú me ayudes a entender si es que la palabra cambio yo no la estoy comprendiendo. Porque aquí parece que se nos ha olvidado lo que es raspar calle y después asfaltar, para que ese asfalto no se vuelva no se vuelva una borra, ¿saben? Una cosa de esa que se va con el primer aguacerito. Mira, hace unos días estaba comentando un grupo de expertos del tránsito, un grupo de compañeros,
de que a mí me preocupa de cómo se están tirando las capas de asfalto una arriba de otra. ¡Una barbaridad! En la Churchill, por ejemplo, a asfaltar la Churchill, y yo creo que tú veas el desnivel que hay entre el pavimento y el contén. Yo lo vi, y casi que uno ya no sabe lo que es acera y vía pública. Están casi al par. Sí, es porque lanzaron la capa asfáltica y ya casi que estamos parejitos entre la acera y la vía. Entonces yo no entiendo. ¿Cuánto está costando eso? Es como un niño para saber de cuánto kinder. estamos botando para la basura, para saber. Te voy a dar un dato que me preocupa bastante. Lo mismo está ocurriendo en los elevados. Se está tirando la capa asfáltica sobre otra capa. ¿Y qué tanto puede aguantar el peso estático esos elevados? Porque es un peso adicional. Exacto, gracias, mi amor. Buena preocupación. Capitán, te voy a poner una tarea. Dime, vamos a hacer una lista de cuáles son las calles donde están haciendo esa barbaridad, para ver si entrevistamos al ministro y a la gente de Obras Públicas y nos ayudan a entender, tú sabes, esa brillantez. Perfecto, cuenta con eso. Gracias, amigo. Bye, bye. Bye. Continuamos en Despierta con CDN. Hoy nuestra entrevista de medios conjuntos de El Caribe y CDN. Nuestro invitado para el día de hoy es Lisandro Macarrulla, ministro de la Presidencia, a quien le damos la bienvenida. En nuestro set, Nelson Rodríguez, como director del periódico El Caribe, Albanelli Familia, directora de CDN Radio y Televisión, el señor Héctor Linares, subdirector del periódico El Caribe, Catherine Hernández y quien les habla. Buenos días al señor Macarrulla. Buenos días a todos ustedes y la verdad que me siento distinguido contando con ese elenco de gente aquí juntos y para entrevistarme. Buen día, ministro. Bueno, vamos a comenzar por Santiago y montado en teleférico. Se hizo un anuncio y se anunció un pase mágico, que el teleférico que iba por los Alcarrizos, los recursos, van a ir para Santiago porque ahora el metro va para los Alcarrizos, pero no se dieron mayores detalles de cuánto es el presupuesto, si eso está consignado ya. Usted podría ampliarlo un poco porque ya veo que hay movilidad de tierra en Santiago. No, el proyecto empezó y lo que se hizo fue que el presupuesto que tenía el teleférico de Santo Domingo, que se había proyectado desde la administración anterior en 10.000 millones de pesos, se va a utilizar una parte para el tramo de los Alcarrizos hasta la autopista Duarte y la diferencia se va a utilizar en el teleférico de Santiago de los Caballeros. Eso no hubo que licitarlo ni nada porque estaba todo licitado y el proceso agotado ya desde la gestión anterior. Lo único que se están optimizando los recursos porque el tramo que se le recortó al teleférico de los Alcarrizos va a ser suplido por la extensión de la línea 2 del metro. Entonces ya con eso iniciamos el proceso de inversión en transporte masivo en la ciudad de Santiago, que va a tener dos modalidades, el teleférico y un monorriel. El monorriel está en proceso de ingeniería y la licitación se estima que empezará a final de año. Usted habla de 10.000 millones, pero dice una parte y la diferencia. ¿Cómo van a estar distribuidos? El de Santo Domingo alrededor de 3.000 millones de pesos y el resto el de Santiago, de los 10.000 que habían sido aprobados anteriormente. Ministro, muchísimas gracias por estar aquí en CDN y El Caribe. Escuchábamos a los industriales decir que ya basta de cortoplacismo cuando se va a discutir una reforma fiscal, pero después al otro día escuchábamos al director del presupuesto decir que la reforma va o va, porque necesitan el dinero para el presupuesto del 2022. ¿Cuál es la posición de la presidencia? ¿Va una reforma o se va a discutir tranquilamente en el CES? En este momento todavía no hay nada definido respecto a la reforma. Se están evaluando alternativas, se están consultando sectores, iremos al CRES oportunamente, pero en este momento no hay definición. Y ya el presupuesto del año que viene ha sido sometido al Congreso con su soporte financiero. O sea que en este momento nosotros todavía no podemos entrar en ningún tipo de detalle porque también estamos analizando los resultados que estamos teniendo este año, que son espectaculares. O sea, nosotros al día de hoy prácticamente no tenemos déficit fiscal acumulado. Eso es un hito histórico.
al mes de septiembre el déficit era prácticamente cero y estamos proyectando apenas un déficit fiscal del 1%, cuando originalmente todos los organismos multilaterales y las instituciones de calificación de riesgo proyectaban de un déficit entre 4 y 5%. Vamos a tener un resultado espectacular. Y así, analizando todos los indicadores macroeconómicos que al día de hoy y lo que se está proyectando a diciembre, eso nos lleva o nos impone una revisión de todo lo que tiene que ver con reforma fiscal, con presupuesto, porque realmente estamos teniendo un desempeño espectacular. Entonces, ¿habrá el dinero para reforma policial? ¿Habrá el dinero para salud? ¿Habrá dinero para educación? Todo sí, eso, más ingresos. Todo eso está en proceso de evaluación. Es muy probable que para toda la reestructuración, todas las transformaciones que estamos prometiendo, se necesite algún tipo de ingreso adicional, pero no es el momento para nosotros entrar en esa discusión ahora, porque lo más importante es que hemos tenido sorpresas muy favorables. O sea, vamos a terminar un año prácticamente sin déficit, con alrededor de un 1%. Vamos a terminar un año con reservas monetarias entre 12 y 13 mil millones de dólares, más del doble del mejor año que ha registrado la historia de la República Dominicana, inversión extranjera por más de 3 mil millones de dólares. Y si analizamos cada uno, la deuda externa del sector público no financiero va a disminuir más del 5% del PIB, vamos a tener un crecimiento de 10%, y cuidado si un poco más. O sea, vamos a tener quizás el mejor desempeño económico de toda la región latinoamericana, en un año donde hemos tenido que enfrentar la coyuntura de la crisis sanitaria y a la vez hemos iniciado las transformaciones estructurales que esta sociedad demanda por años y que no habían sido atendidas por ningún gobierno. Y ustedes saben el gran programa de transformaciones que nosotros tenemos en áreas vitales como la salud, agua, migración, policía, transporte, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que hemos tenido la habilidad de atender la coyuntura, lamentablemente producida por una catástrofe mundial, y nuestro programa de gobierno, que fue diseñado con bastante anticipación y que trabajamos durante 3 años, desde una unidad que creó el presidente, en ese entonces candidato Luis Abinader, que se llamó el Gabinete Presidencial durante el periodo de campaña. Eso yo creo que va a ser objeto de un reconocimiento de todos los dominicanos, y entenderán que cualquier medida que se tenga que tomar que implique algún tipo de sacrificio para garantizar la sostenibilidad fiscal y social y política de la República Dominicana en los próximos años, todo el mundo va a estar de acuerdo en que nos merecemos la oportunidad para que garantizarle sobre todo la sostenibilidad y la paz social que este país necesita. Si eso conlleva una reforma fiscal, lo haremos, y lo haremos de forma tal que proteja a los sectores más vulnerables. Si no requiere la reforma fiscal y conlleva algún tipo de compromiso, sobre todo bajo un pacto social que involucra al sector empresarial, básicamente el tripartismo, que ha dado muchos resultados históricamente aquí, donde participan los empleados, los empleadores, los empleados y el gobierno, también pudiera ser un esquema de esa naturaleza. O sea, yo creo que la República Dominicana ahora tiene múltiples oportunidades, un desempeño de una gestión exitosa en un primer año completo. Obviamente hay que esperar, nos quedan todavía 2 meses para terminar el año. Y algo muy importante, hemos reducido significativamente el gasto corriente, a pesar de que tenemos gastos extraordinarios para enfrentar la pandemia. Pero hemos hecho un ejercicio racional de los gastos corrientes y podemos mostrar resultados y ahorros. Por ejemplo, en los gastos superfluos, nosotros podemos mostrar ahorro de alrededor del 0.5% del PIB.
Y eso yo creo que habla muy bien de una gestión presidencial. Ministro, usted señalaba que estamos en un momento de superávit o de equilibrio presupuestal. Ahora, mi inquietud está, ¿a qué se debe? ¿Han aumentado los ingresos o se han disminuido los gastos? Porque se habla que hay un rezago en los gastos de inversión, que se proyectó una suma y un porcentaje y que no está ni por la mitad de a 9 meses. Ha habido una combinación de todo y te lo voy a explicar. Ha habido un ahorro importante del gasto corriente, como te expliqué. Ha habido un ahorro del gasto o de las inversiones. Pero eso tiene una justificación. La economía dominicana, habiendo reducido el gobierno la inversión pública, ha crecido 13%. Si nosotros hubiésemos realizado la inversión pública que se programó, íbamos a sobrecalentar la economía. Sin eso hemos crecido 13%. Y te voy a explicar por qué se ha dado ese fenómeno. Pero mira la incertidumbre que se nos creó al momento de tomar la decisión. Si nosotros hubiésemos sobrecalentado la economía más, íbamos a entrar en un problema de abastecimiento. Porque no hay forma de tú abastecer una demanda superior a la que tenemos hoy con el crecimiento económico. Porque no hay productos, no aquí, a nivel mundial. Tú me dirías, bueno, ¿por qué no importamos? Pero es que no hay productos, no hay transporte, la logística no es para transportar, no está disponible. Entonces, ¿qué es lo que nosotros fuimos jugando? A un crecimiento económico robusto, el más grande hasta este momento de Latinoamérica, atendiendo las inversiones públicas en los sectores donde el sector privado no ha ido a invertir. Porque ese crecimiento ha sido estimulado por dos motivos. Primero, inversión privada, inversión extranjera de alrededor de 3.000 millones, como se proyecta para este año, y también a un estímulo monetario que en su momento a través del Banco Central alcanzó alrededor del 5% del PIB. Entonces, esa combinación en un periodo de crisis y de mucha incertidumbre, porque la verdad que estamos en el peor momento para planificar, porque nadie sabe lo que va a pasar con el precio de los commodities, lo que va a pasar con la misma pandemia. O sea, con todas esas incertidumbres, nosotros fuimos capaces de ir armonizando el interés de la República Dominicana, las transformaciones estructurales que estamos implementando, sin perder de vista que los sectores productivos locales necesitaban salir de la pandemia con la menor frustración posible para incorporarse al crecimiento y al desarrollo, como está pasando. Se han recuperado las plazas de trabajo que se perdieron. El sector turístico, que fue el más afectado en la pandemia a nivel mundial, está en franco crecimiento, alcanzando ya niveles récord de reservaciones. El sector zona franca ha crecido. La construcción ha crecido más del 30%. O sea, sobrecalentar la economía más allá de esos parámetros hubiese sido catastrófico desde el punto de vista de inflación. Porque todo eso lo hemos logrado con una inflación relativamente controlada en un momento en que es dificilísimo eso por el precio internacional de los commodities. Pero también hemos logrado eso garantizando las reservas monetarias más altas históricamente en la República Dominicana. Y eso suena simple, pero la confianza que eso da a los agentes económicos no tiene forma de medirse. Entonces, todo eso es lo que nos va a permitir haber reducido el gasto, haber reducido la inversión pública y haber tenido los resultados de crecimiento, de asistencia a los sectores más desposeídos en los momentos de la pandemia. Y yo creo que el gran driver de esos resultados ha sido
la confianza que generamos en el sector privado, el estímulo oportuno que se hizo desde la política monetaria de alrededor del 5% del PIB para dinamizar la economía, básicamente orientado a estimular la pequeña y la mediana empresa, pero también a que el Estado dominicano, la gestión de este equipo de gobierno, ha ahorrado una cantidad significativa de gastos que no eran necesarios. Ministro, usted ha mencionado cosas interesantes, que la economía crece de forma que ni siquiera se esperaba, que se han recuperado los sectores económicos y dice que se han disminuido gastos y que la situación del país es muy buena. Al menos tiene una proyección de ser muy buena, incluso mejor que en años anteriores. Usted sabe que nosotros somos un medio interactivo y recibimos de manera permanente, digamos que, inquietudes de la gente. Cuando salió el documento que no reconoce como suyo el gobierno dominicano, que habla de una reforma fiscal que tiene contenido que ha hecho sentir mal a más de un sector, mucha gente se preguntó si la economía está tan buena y va a estar mucho mejor, ¿por qué hay que llegar a una reforma fiscal? Eso es lo que estamos evaluando, porque, y tú me dirás, pero no debiera ni evaluarse. Te voy a decir por qué lo estamos evaluando, porque nosotros lo que estamos tratando es, desde una reforma fiscal, primero tratar de corregir distorsiones que tiene la arquitectura tributaria de la República Dominicana. Si usted analiza el comportamiento de los ingresos de la República Dominicana, descansa básicamente en 4 sectores. Y hay muchos sectores que no tributan. Eso es un problema que hay que resolverlo en algún momento. Yo no digo que este es el momento adecuado y por eso estamos evaluando. Pero también nosotros tenemos que garantizar la sostenibilidad fiscal y financiera, y monetaria, social y política de la República Dominicana más allá de la coyuntura actual. Entonces, por eso se está evaluando. Pero esa versión de reforma fiscal que salió en los medios no se corresponde con la realidad. Nosotros no tenemos un producto elaborado y ni siquiera se ha contemplado figuras como las que salieron ahí. Ahí salió una aberración que si la implementamos sería agravar la situación que hay ahora. Por ejemplo, la escala de impuestos para la persona física, que salió en esa versión que circuló. Eso fue estructurado con mala fe, porque realmente, si aquí hay un sector que hay que revisar su carga tributaria, esa es la clase media. Entonces, nosotros, esas son las cosas que deben corregir una reforma fiscal integral en el momento que se haga, sea ahora, dentro de un año, dentro de 2 años o dentro de 5 años. ¿Podemos decir entonces que ese documento, quien lo hizo o quienes lo hicieron o quienes lo circularon, lo hicieron con mala fe? No pudiera decirte, habría que preguntarle a ellos, pero no se corresponde con la realidad. No la hizo el gobierno. No. O sea, esa no ha sido el planteamiento que se ha discutido en el seno del gobierno para una eventual reforma fiscal. No. Tiene elementos que se han discutido, pero no con esas figuras. Porque nosotros hemos discutido la escala de impuestos sobre la renta de la persona física, de la persona jurídica y demás, pero no de esa forma. O sea, para mí hay cierta manipulación. El interés con el que lo hicieron, a lo mejor por ignorancia, a lo mejor por un interés político, no, lo desconozco. Ministro, al igual que los precios que preocupan a la ciudadanía, también preocupa la inseguridad ciudadana. Recientemente se ha anunciado una reforma policial en la que el sistema 911 tendrá una participación y un rol importante. ¿Cuáles son las estrategias que se van a desarrollar desde el 911 para estar atentos a lo que ocurre en las cámaras corporales de los agentes policiales, los vehículos? ¿Quiénes estarán al frente de esa iniciativa? Bueno, la reforma es puntualmente sobre la Policía Nacional. El 911 es un auxiliar, si lo queremos decir de alguna forma, porque el 911 tiene una función totalmente diferente. Es para responder a emergencias. Claro, la policía hace un servicio que descansa en gran parte, no un 100%, un porcentaje importante del servicio de la policía se coordina a través del 911, igual que las ambulancias, los bomberos. Sí, la pregunta se la hago porque ayer entrevistamos a Servio Tulio Castaño, quien trabajó de frente en este proceso.
Y él incluso comentaba que las imágenes que surjan de esas cámaras van a llegar al 911 y ahí alguien tiene que estar auscultando, revisando lo que va a ocurrir. Por lo tanto, se eleva la responsabilidad del sistema 911 nada más a un mecanismo de emergencia. No, de hecho, hoy en día, antes de la reforma, el 911 asiste a todas las agencias de respuestas de emergencia en la República Dominicana. El 911 tiene más de 5.000 cámaras dispersas en todo el territorio nacional. Y esas son en gran medida un auxiliar de la policía para su trabajo preventivo y correctivo y represivo. O sea, las cámaras identifican acciones, identifican personas, eso está funcionando. Ahora, cuando se incorporen las cámaras a los agentes, vamos a tener, como usted dice, quizás una participación un poco más activa, ampliada, pero toda la infraestructura del 911 está preparada para eso. Pero además, en la semana que viene, el 911 va a donar 500 kits para los vehículos de la policía, que van a tener cámaras, los vehículos de la policía, interna y externa, grabadoras para grabar lo que hablan los policías adentro y en el entorno del vehículo, GPS para monitorear todo el movimiento de los vehículos, y todo eso va a ser monitoreado desde el 911 con personal de la policía, que de hecho hay internamente trabajando en el 911. Antes que salgamos del tema 911, vayamos a la pausa comercial. ¿Sabe usted que en la ciudadanía se escuchan voces que advierten del deterioro del sistema 911? Incluso en el caso de Leslie Rosado se habló con fuerza sobre ese particular. ¿Le preocupa a usted eso? Bueno, a mí, obviamente que sí, pero realmente no todo es como se dice, porque, por ejemplo, en el caso de la señora, se puso en evidencia que la unidad del 911 llegó en 11 minutos al sitio donde ella se encontraba, pero también era muy difícil identificar su posición porque ella llamó en movimiento. O sea, ella llamó cuando era perseguida. Entonces, el 911 necesita una ubicación y demás. Ahora vamos a implementar un GPS con el celular, que cuando usted llama al 911 desde su celular, ya nosotros vamos a ver si usted está moviendo y demás. Pero en ese caso, a pesar de toda y quizás la misma situación de presión en que llamaron, no le permitía identificar ni siquiera por dónde iban transitando. Creo que fue la hija que interactuó. Lo bueno del 911 es que todo queda grabado. Todo queda grabado y se puede evidenciar. Obviamente, yo no le estoy tratando de justificar que estamos dando un servicio en el nivel de eficiencia y la calidad que se merece la sociedad, pero estamos trabajando para mejorarlo. Tenemos que hacer una pausa, señor Macarrulla. Regresamos en breves instantes con esta parte de la entrevista al ministro de la Presidencia. Estamos de vuelta en Despierta con CDN. Nuestra entrevista de medios conjuntos el día de hoy es Alessandro Macarrulla, ministro de la Presidencia. Ministro Macarrulla, su abogado Miguel Valerio solicitó a la Procuraduría que le notificara una denuncia que presentó un movimiento cuyo nombre no viene al caso, además que no me acuerdo. ¿Ya se analizó esa denuncia? ¿Va a haber alguna iniciativa sobre el caso de que se trata? Yo estoy esperando que mi abogado analice la denuncia, pero realmente eso no tiene ningún fundamento. Es un proyecto que hace más de 15 años que se firmó un contrato con el Estado Dominicano. ¿Eso es de la Nueva Victoria? No, eso fue lo de San Sucío. Ah, esa noticia de San Sucío. Eso tiene más de 15 años que se firmó por el Estado Dominicano. Eso fue un contrato que se sancionó en el Congreso, un Congreso que en ese momento era de la oposición, o sea, que participaron los dos partidos, y que a final de cuentas el Estado no ha cumplido. Inclusive tiene una deuda con nosotros. No, pero eso no vale la pena discutirlo. Lo que pasa es que hay un interés en involucrar al ministro de la Presidencia en actos que no son legales y no lo han podido hacer. Bueno, con lo de la Nueva Victoria lo han tratado de meter en el hoyo a usted. También. ¿Eso se quedó de esos tamaños? No, eso está en la justicia, eso está en un proceso de investigación y al final de cuentas saldrá la verdad. Eso, de mi parte, el grupo nuestro mandó a hacer una auditoría que lleva 4 meses haciéndose. Y cuando estén los resultados yo la haré pública. Claro, eso no es vinculante porque es una auditoría que la mandamos a hacer nosotros,
pero por lo menos aclarará cosas. Ahora, en este momento hay que dejarlo que la justicia siga revisando e identifique si realmente hubo algo mal hecho. Yo creo que en este momento el mejor trabajo que podemos hacer es esperar que la investigación que está haciendo la Procuraduría avance. Sí. Ministro, ¿cómo va el plan Vivienda Feliz que también dirige el Ministerio de la Presidencia? ¿Y cómo va el proyecto Domingo Sabio? Porque ese se quedó ahí, pero ustedes decidieron retomarlo a través de Urbe. No, el proyecto Domingo Sabio siempre ha estado en Urbe. Y Urbe sigue estructurada igual, inclusive con el mismo director del gobierno anterior, porque han hecho un excelente trabajo. Eso sigue. Urbe está ahora trabajando en el litoral oeste del río, y esos proyectos siguen y con el mismo programa original, porque nosotros hemos dado continuidad a muchas de las cosas que había iniciado el gobierno anterior, que nosotros entendemos que eran correctas y que vale la pena continuar. En el caso de Vivienda Familia Feliz, en este momento tenemos 12.000 unidades habitacionales en construcción. Récord histórico. Aquí en ningún año, ningún gobierno había hecho más de 7.000 viviendas. Ni siquiera cuando Balaguer, que era un presidente constructor. Entonces, eso va bien, es un proyecto novedoso porque el Estado no construye. El Estado lo que es un facilitador y le está dando la oportunidad para vivienda de interés social a más de 1 millón de dominicanos. Claro, nosotros no vamos a atender 1 millón de dominicanos, pero hay 1 millón de dominicanos que no tienen vivienda. Y otro 1 millón adicional que desde el punto de vista cualitativo se considera también como déficit habitacional. Esas son las viviendas que le falta el piso, que lo tiene de tierra, que el techo no es el adecuado, que no tienen servicios sanitarios. Pero nosotros tenemos un proyecto en 4 años de hacer 60.000 unidades. O sea que 60.000 familias dominicanas que nunca en su vida habían pensado poder tener una vivienda propia, van a poder adquirir, porque no se le está regalando nada, una vivienda. Ahora usted me dirá, si no tienen dinero, ¿cómo la van a adquirir? Nosotros hicimos un estudio de cuáles eran las verdaderas barreras que tenía el dominicano de ese sector de la población para poder adquirir una vivienda. Vimos el mecanismo en que podíamos asistirlo para superar ese obstáculo. ¿Cuál era? El inicial y la tasa de interés. Entonces ahí viene la mano amiga del Estado y va a subsidiar la tasa de interés y te va a dar parte del inicial. Hay unos parámetros, hay unas condiciones para poder optar. Eso se maneja desde el programa de asistencia social del Estado que se llama Supérate, que antes era el SUBEN. Ahí se cualifican las personas y se evalúan y prácticamente vamos a tener que hacer un sorteo, porque hoy en día hay más de 150.000 personas ya calificadas para optar y solamente vamos a poder hacer 60.000 en 4 años. Claro, el plan, si las condiciones económicas lo permiten, lo pudiéramos ampliar más adelante, pero ahora mismo nuestra planificación dentro del programa de gobierno, porque nada de esto es improvisado, son 60.000 unidades y hay en este momento 12.000 en construcción. El año que viene tenemos proyectadas 17.000 adicionales y el otro año 22.000 hasta llegar a las 60.000. Ministro, usted cuando señalaba el tema del 911, como que no dejó bien claro cuáles son las próximas iniciativas, o sea, hasta dónde está, en qué nivel estamos y hasta dónde pensamos llegar, que es en ese programa que incluso uno de los que tiene mejor acogida en la población. Sí. Mira, en el 911, el año que viene, a principios de año, entre enero y febrero, vamos a llegar a las 7 provincias fronterizas que estaban excluidas del 911. Ya incorporamos 4 provincias nuevas en este gobierno y con eso cubriríamos a nivel de asistencia de emergencia el territorio nacional completo cuando incorporemos las provincias fronterizas. Después de eso, ya para el año segundo semestre del año siguiente, el 2022,
y el 23 vamos a tratar de lograr la cobertura nacional con las cámaras, porque a pesar de que hay muchas provincias que tienen hoy el servicio de la asistencia a la emergencia, o sea, los bomberos, la ambulancia y demás, no tienen las cámaras. Entonces, nosotros vamos a tratar de llegar al 100% del territorio nacional con las cámaras también antes de finalizar nuestro periodo de gobierno. Pero a partir de febrero tendremos cubierto el territorio nacional en cuanto a los servicios de emergencia. Ese otro proyecto del gobierno anterior que nosotros entendimos válido y que era correcto y que hemos ido ampliando. En este momento se están comprando las ambulancias, los equipos electrónicos, llevando las fibras ópticas a esos sectores para poder implementar todas esas ampliaciones y mejoras que se le están haciendo al sistema. Estamos trabajando de cerca y en armonía con la policía, porque hay una sinergia importante, pero no solo con la policía. El hecho de que el 911 tenga incorporado el control de las cámaras, eso sirve para muchas cosas. Sirve para la prevención, sirve para planificar los servicios de salud. O sea, hay temas interesantes en cuanto a la interacción del 911 con diferentes agencias o instituciones del Estado. Señor Macarrulla, cuando el presidente de la República fue a Santiago, anunció construcciones de obras de infraestructura por cerca de 41 mil millones de pesos. Dice el alcalde de Santiago y algunos medios de comunicación en Santiago que en el presupuesto para el año 2022 hay apenas casi 2 mil millones de pesos. ¿Cuál es la explicación que tendría el gobierno para quienes preguntan que dónde está presupuestado la inversión de Santiago? Bueno, la inversión del año que viene para Santiago no es 2 mil millones, es mucho más de ahí. Pero también muchas de esas obras que él anunció fueron iniciadas ya. Y parte de eso está, de las partidas económicas, está en el presupuesto actual. Yo te puedo hablar con propiedad de la parte del teleférico, que él lo anunció, y del monorriel. Entre los dos estaríamos hablando de unos 900, bueno, el teleférico serían unos 6 mil millones y el monorriel unos 600 millones de dólares, 6 mil millones de pesos y el otro 600 millones de dólares, y esas partidas están identificadas. Lo del monorriel es un financiamiento internacional casi seguro del gobierno francés, casi seguro, porque eso va a ser parte de una licitación, pero hasta ahora el que ha mostrado más interés es el gobierno francés, y lo otro es del capítulo que yo le dije, que se cortó el presupuesto del teleférico de Santo Domingo, que ya estaba en presupuesto. O sea, cada una de esas obras tiene su partida económica identificada. Ahí no hay ningún temor, porque sería imposible inclusive iniciar la obra sin tener identificada la partida económica. Ministro, en sus funciones está en gran medida quizás hacer seguimiento de grandes planes, anuncios que hace el Poder Ejecutivo, específicamente el Presidente de la República. El 20 de septiembre de 2020 se anunció la llamada APP del sur del país, específicamente de Barahona, un fondo de inversión participativo. En ese momento se habló que cualquier dominicano que quisiera podría participar. ¿Qué ha pasado con ese proyecto que parece verse dilatado en el tiempo, al igual que los corredores de la capital? Sabemos lo que ocurrió con el corredor de la Núñez, pero quizás podríamos avanzar sobre qué ha ocurrido con los demás, porque todavía el tránsito es un verdadero caos. Sí, mira. Yo creo que tú te refieres a Pedernales. Sí, Pedro Pedernales. A Pedernales, sí, que fue nuestra primera visita. A la semana del presidente tomar posesión fuimos a Pedernales. Sí. El proyecto de Pedernales va avanzando. Ya se están haciendo todas las vías de acceso a donde va a ser el proyecto. Ya eso se está trabajando, el Ministerio de Obras Públicas está haciendo todas las carreteras y demás. La parte del proyecto en sí, que es una alianza público-privada, sí, a través de un fideicomiso que ya está creado,
el Estado está en proceso de tasar los terrenos que van a ser transferidos a ese fideicomiso público, que es el fideicomiso que está creado ya para el desarrollo de Pedernales. Porque es un modelo interesante lo que se está haciendo ahí y en otras regiones del país. El esquema que hemos diseñado es apalancar el desarrollo regional de la República Dominicana con proyectos de inversión público-privado, porque eso nos garantiza una sostenibilidad en el tiempo. O sea, si nosotros logramos el objetivo que tenemos con Pedernales y esa región, va a haber un desarrollo de la región apalancado con la riqueza que va a generar el proyecto que se está haciendo en Pedernales, que es un proyecto turístico, básicamente, pero va a generar los empleos, va a generar el dinamismo económico que va a apalancar el desarrollo de Pedernales. Para eso se está haciendo en una comisión de desarrollo de Pedernales, que yo la presido, que no es la del proyecto, se está planificando todo lo que es la formación y el desarrollo de los jóvenes de allá. Ya tenemos los cursos para formar los técnicos que van a servir a esos hoteles y a todo ese proyecto, porque conlleva un aeropuerto, conlleva generación eléctrica, conlleva acueductos, todo, porque es un desarrollo integral de un destino. No es lo mismo que tú comprar un solar en un destino desarrollado y hacer un hotel. Esto es desarrollar un destino mucho más amplio. Entonces, todo eso es una inversión que va a rondar los 1.800 millones de dólares, donde el Estado va a tener el 50% vamos a llamarle, de sus acciones. No son acciones porque es un fideicomiso. Entonces, el Estado va a aportar las tierras, el sector privado va a aportar el dinero, y ahí nace ese desarrollo, que tiene que ser integral y simultáneo. O sea, tú no puedes hacer el aeropuerto ahora y después los hoteles. Tienes que hacerlo todo junto porque está partiendo de cero. Pero no está dilatado el proceso. No, para nada. Un proyecto de esa magnitud, y sobre todo cuando estamos saneando cosas, terrenos y demás, eso va a un ritmo acelerado. Y ese fideicomiso ya está formado, y las tierras ya están saneadas, que avanzó mucho el gobierno anterior. Entonces, esas tierras van a ser aportadas al fideicomiso, y ya los inversionistas privados, los hoteles se están diseñando 6 hoteles ya. O sea, eso va bien, y es un modelo de desarrollo que yo creo que es lo más sano, porque no va a haber ni que contratista del Estado ni nada de eso, todo va a ser transparente a través de un fideicomiso, y va a garantizar que esa región del país, que es la más deprimida económicamente, tenga realmente un medio productivo que le genere riqueza. Ministro Macarrulla, ya acabamos. Como uno dice, 1 minuto, pero 30 segundos. A ver si usted puede acuñar en una frase lo de la reforma fiscal. Yo lo entendí perfectamente, y el televidente de seguro, pero mañana dice un funcionario que sí o sí que va este año. Usted en marzo dijo que esperaba que en enero del 22 entrara en vigencia. Parece que no va a ser posible. Se puede decir que lo del fiscal, el pacto, lo que sea, está en veremos y no es sí o sí. En veremos. No. El gobierno dominicano no tiene definición sobre ese tema. Estamos en proceso de evaluación y estudio de alternativas. Está claro. Gracias al ministro Lisandro Macarrulla, que ha sido nuestro invitado de hoy para la entrevista de medios conjuntos de CDN y el Caribe. Vamos a una pausa. Regresamos con más. Esto es Despierta con CDN. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Luego de esa entrevista densa con el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, hablemos de buenas noticias. El 24 de octubre se celebra el Día Mundial de la Poliomielitis. Tenemos con nosotros acá a un representante precisamente del Rotary de acá de la República Dominicana. Es el gobernador del distrito 4060, Melvin Brioso. Y qué bueno que está acá con nosotros, porque precisamente es el Rotary Internacional el que ha dirigido desde el comienzo los esfuerzos para erradicar el polio del mundo, una enfermedad que hasta 1988 cobraba millones de vidas, y definitivamente hemos ganado una batalla. Sin embargo, no hemos ganado la guerra. Gracias por estar con nosotros, Melvin. Muchas gracias por la oportunidad. Buenos días a todos ustedes y a los que nos están mirando por la televisión y a través de las redes sociales y la web.
Sí, Rotary ha encabezado una campaña de erradicación a través de una iniciativa mundial en la que hemos logrado casi minimizar el 90% de los casos de polio y que ahora, a la fecha, tenemos solo el 99.97%, porque nos quedan 2 países por erradicar la polio, que son Afganistán y Pakistán. Pero mientras exista el poliovirus salvaje en cualquier parte del mundo, todos los niños y la humanidad se encuentran en riesgo. Es por eso que Polio Plus, que es nuestro proyecto más importante, es donde nosotros ponemos los mayores esfuerzos para contribuir primero a adquirir los fondos para lograr adquirir las vacunas y hacer toda la campaña de vacunación y también recibir los apoyos de la Fundación Bill y Melinda Gates, por ejemplo, que son socios rotarios honorarios, que triplican los fondos que nosotros colocamos como una iniciativa de motivar a que nosotros logremos hacer conciencia en la población de que todavía tenemos ese flagelo y que debemos y lo vamos a erradicar. ¿Qué actividades tienen ustedes programadas para este año para concienciar respecto al polio? Tenemos muchas actividades, por ejemplo, el primer club del país, Rotary de Santo Domingo, tiene campañas publicitarias en las pantallas de los principales malls de la República Dominicana, como Agora Mall, como Blue Mall, como Acrópolis, donde se enseña qué se hace con la campaña, donde se le instruye que hemos erradicado y hemos salvado más de 2.500 millones de niños a través de ella, pero que nos falta un poquito y que tenemos que hacer ese esfuerzo contribuyendo. Al igual, tenemos una promoción, si ustedes pueden ver aquí, unos peluches que nosotros llamamos el Zoológico del Amor. Estos peluches que son muy interesantes porque nos permiten a través de él salvar la vida de 5 niños y hacer feliz otro en el país con solo $20. Ah, qué bueno. Nosotros estamos promocionando esto, además haremos actividades conmemorativas como son la iluminación de monumentos, tanto en Santiago, que va a ser el Hospital Arturo Grullón, la Catedral de Moca, 7 emblemáticos monumentos de San Cristóbal y otro que ahora no puedo anunciar, pero que espero en los próximos días anunciar para el 24 de octubre, y que la gente entienda y sepa la importancia de que nosotros contribuyamos y logremos la meta. Vamos a mostrar el otro peluche, a ver. El panda, ¿a ti te gusta el panda? Son 6 más peluchitos. Más graciosito el panda. Sí, son 6 peluchitos, hay un monito, un panda, una cebra, una jirafa. ¿Qué tienes tú en contra de los leones? No, se parece mucho a la mascota del escogido. Pero $20. $20. Eso equivalente en pesos. Sí, o lo equivalente en pesos que nos permite comprar las vacunas para 5 niños y pagar toda la promoción para que le sea inoculado ese niño. Pero después de eso nos permite también la adquisición de estos peluches, ir a un hospital o a un hogar de niños huérfanos y regalar el peluche como un acto de amor y de esperanza para la gente que están pasando problemas de calamidad, que es otra de las metas que nosotros tenemos para este año y a futuro, y es ir en rescate de los niños y niñas violentadas y vulnerables. Uno piensa cuando hablan de vacunación, digamos que campañas de vacunación, salvar vidas, uno piensa en ministerios de salud pública, uno piensa en gobiernos, piensa en ONGs que tienen específicamente esa misión. ¿Por qué el Rotary se involucra en las campañas de vacunación? ¿Y a través de quién lo hace? ¿Utiliza el Ministerio de Salud Pública? ¿Utiliza el Plan Ampliado de Inmunizaciones, que es el PAI? ¿Utiliza los canales correspondientes? ¿Cuál es el procedimiento? Esta es una iniciativa mundial que nace en el 1985 en la presidencia de Carlos Canseco y Jonas Salk, que construyen esta vacuna oral, y se arma toda una iniciativa mundial unida a UNICEF, unida a la Fundación Bill y Melinda Gates, al CDC de Estados Unidos, y entonces se empiezan a hacer los acuerdos con cada gobierno. Por ejemplo, aquí en República Dominicana nosotros trabajamos de la mano con el Ministerio de Salud Pública, con el Programa Ampliado de Inmunización, junto a otras ONG que tenemos esta causa común de erradicación. Y sí, definitivamente solo la sinergia entre el sector público y privado podrá lograr alcanzar la meta que tenemos pautada. Melvin, quería preguntarte finalmente, quienes quieran unirse quizás como voluntarios al Rotary, cuéntanos un poco más sobre la organización, no solamente en su lucha con el tema del polio, sino por qué y cómo se organizan ustedes, no solamente acá en República Dominicana, sino en el mundo. Sí, nosotros tenemos una estructura organizativa que tenemos un presidente mundial, unos directores de zona y entonces gobernadores de los distritos.
Aquí en República Dominicana existe un solo distrito, el cual yo represento, pero tenemos clubes en prácticamente todas las provincias. Tenemos 66 clubes rotarios de personas que tienen interés en hacer cambios positivos en sus comunidades. Nuestra razón principal es mejorar la vida en el mundo y ser cada vez un mejor ciudadano. Nosotros tenemos un lema que nos identifica y que permanece en el tiempo, que se llama dar de sí antes de pensar en sí. Y este año, el que me corresponde a mí dirigir, el presidente de Rotary utiliza uno que nos representa mucho, que es servir para cambiar vidas. Toda persona que quiera ingresar a un club rotario, simple y llanamente busca en nuestras redes sociales rotary.org o Distrito 4060 y podrá ver la cantidad de clubes que existen, los lugares donde sesionan y poder contactarnos para nosotros orientarlos y explicarles un poco más de nuestra misión, de saber que no solo trabajamos el área de la salud, sino que tenemos 7 áreas de interés, como es la protección del medio ambiente, la prevención de la paz y el conflicto, la lucha el cuidado materno-infantil, la educación básica, el suministro de agua potable y el fortalecimiento y educación en economías locales. O sea, enseñar a las personas a producir su propio dinero y ser emprendedores. Bien, muchísimas gracias, Melvin Brioso, coordinador del Rotary Internacional acá en Santo Domingo. Vamos nosotros a hacer una pausa comercial. Gracias, Melvin. Muchas gracias a ustedes. Nos fuimos. Bye bye, Fran, gracias.